Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de la 18ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despida a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús le dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar nos presenta a Jesús haciendo uno de los milagros de la multiplicación de los panes. Este milagro que tiene como una imagen eminentemente eucarística. Antes de abordar este aspecto, es necesario recordar unos elementos que nos trae el Evangelio de hoy. En primer lugar, Jesús que se retira a solas. Jesús que busca la soledad, esa soledad para encontrarse con Dios Padre. Jesús nos invita en el silencio también a recogernos en nuestro interior para encontrarnos con Dios. La importancia de la oración silenciosa, la importancia de buscar esos momentos de paz y de quietud en medio de nuestra vida para poder encontrarnos con Dios. El segundo elemento que nos presenta el Evangelio es a Jesús compadeciéndose de la multitud. Cuando la multitud se entera de que Jesús ha llegado, enseguida vienen hacia Él. Y entonces Él se compadece y sana a los enfermos. Jesús es el buen pastor, está siempre atento a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Y nosotros nunca debemos dudar de esta misericordia infinita de Dios. Sobre todo en los momentos más angustiantes de nuestra vida, siempre tenemos que recurrir a Él. Pero tal vez el elemento más importante del Evangelio es la multiplicación de los panes. Jesús que da de comer a una multitud compuesta por más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, así dice el texto del Evangelio. Primero Jesús le dice a los apóstoles que les den de comer. Los apóstoles que le han dicho a Jesús que los despida porque no tienen para tanto. Y Jesús dice, no, denles ustedes. Este milagro, yo les comentaba recién que hace una referencia a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se contrapone lo que los hombres pueden dar y lo que Dios puede dar. Es decir, los hombres no pueden ser capaces de alimentar esta multitud. Los apóstoles no lo pueden hacer. Humanamente es imposible. Es imposible porque no se puede confeccionar el pan suficiente para alimentar a tantas personas. Tampoco hay dinero para hacerlo. Las circunstancias son totalmente difíciles para poder conseguir tanto pan. Es decir, humanamente no se puede solucionar esto. Y Dios, Jesús, con un solo querer de su voluntad, lo hace, y lo hace de manera sobreabundante. Sobraron 12 canastas con todo lo que después se recogió. Esto nos hace referencia a la Eucaristía. Humanamente la Eucaristía no se puede realizar, es un milagro divino, un milagro que supera lo que nuestras fuerzas humanas pueden realizar. Vivimos en una sociedad donde se trata de naturalizar todo lo sobrenatural, todo lo que implica algo divino. Parece que lo mejor es rebajarlo a lo humano
para que sea más entendible. Y lo divino siempre va a ser divino, lo sobrenatural siempre va a ser sobrenatural y el misterio va a ser siempre misterio. Y el poder de Jesús va a ser siempre un poder divino. Y ahí queda contrapuesto, es decir, lo que nosotros podemos hacer no se compara con el poder de Dios. Así es la Eucaristía. La Eucaristía no es un invento de los hombres, ni el poder de los hombres la puede llegar a confeccionar, a realizar. Solamente Dios lo puede hacer. En este Evangelio se nos invita a tener una mirada sobrenatural, a mirar más allá de las apariencias y a pedirle al Señor el don de la fe para no rebajar las cosas divinas haciéndolas humanas, sino todo lo contrario. Tenemos que elevar nuestra humanidad hacia la divinidad para hacernos merecedores de ese gran tesoro que es poderlo recibir a Jesús en nuestro corazón. Que este Evangelio nos ayude a crecer en el amor a Dios, sobre todo en el amor a la Eucaristía, en valorar los sacramentos, la liturgia y el misterio que en ellos se envuelve y donde nosotros también nos vemos envueltos porque es Dios mismo el que nos hace partícipes de sus dones. Hoy también la Iglesia celebra a San Eusebio de Vercelli, que nació y vivió allá por el siglo IV en Italia. Este gran santo fue exiliado por el emperador Constantino por defender la divinidad de Cristo, ya defendida en el concilio de Nicea y tan atacada por los arrianos que negaban la divinidad de Jesús. Al regreso de su exilio formó una comunidad con los sacerdotes y es un gran promotor de la vida sacerdotal en comunidad. De él aprendemos el amor a la divinidad de Jesús, a defender con toda nuestra vida ese gran dogma de nuestra fe. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, aunque eso implique el destierro, aunque eso implique el ser despreciado por los demás, como lo hizo San Eusebio de Vercelli. Hoy también celebramos a San Pedro Julián Aymar, este sacerdote que nació en Francia en 1811 y murió en 1868. Desde niño tuvo una gran devoción a Jesús en la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. A pesar de la oposición de su padre para hacerse sacerdote, logró con todo responder al llamado de Dios y ser ordenado sacerdote en 1834. La meta de su vida fue santificarse para poder servir con más plenitud al pueblo de Dios. Fundó la Congregación del Santísimo Sacramento y de las Siervas del Santísimo Sacramento, demostrando con su vida este gran e intenso amor a la Eucaristía. Todo el ideal de su vida fue que Jesús fuera más conocido para ser más amado. Que también estos dos santos, que por ser domingo no celebramos, nos enseñen y nos ayuden a amar mucho más a Jesús, a defender su divinidad, a creer en ese Jesús presente en la Eucaristía, ese amor tierno a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Pidámosle de manera especial en este domingo para que el Señor nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.